Polo Democrático Alternativo. Saludo con entusiasmo a las delegadas, a los delegados distritales a esta conferencia ideológica. No hay duda de que el Polo atraviesa por una delicada situación política. Es nuestro deber en este foro analizar nuestro recorrido, identificar nuestros errores y caracterizar nuestros aciertos para no desequilibrar nuestros juicios y conclusiones, de los cuales tienen que surgir las propuestas de reconducción que nos permitan avanzar en la construcción y proyección de nuestro proyecto político. Se me ha perdido la segunda hora. Invito a todos los y las polistas a adelantar la discusión que nos convoca con profunda fidelidad partidaria. La crítica y la autocrítica tan necesarias en toda actividad partidaria debe hacerse con respeto y honestidad, sin cálculos mezquinos y por encima de todo con el propósito de construir y no de destruir. Ninguno de nosotros puede esperar que todo lo que piensa sea compartido en su integridad por todos los demás. Nuestro ideario de unidad comprende nuestro compromiso sustancial y nuestros estatutos, la caracterización de nuestro partido dentro de unos acuerdos básicos que no solo permiten la amplitud y pluralidad, sino que la estimulan. Qué grato, Jaime Zubieta, ver en la contraportada de la carpeta del foro el texto del artículo 2 de los estatutos que nos congregan en un solo cuerpo y que nos definen así: el Polo Democrático Alternativo es un partido democrático, civilista, pluralista, multicultural y pluriétnico, expresión de la unidad y convergencia de la izquierda democrática, comprometido con la defensa de la vida, la biodiversidad, la soberanía nacional, la unidad latinoamericana del Caribe, la paz, la democracia política y económica, el bienestar y la felicidad de los colombianos y las colombianas, el empleo de las armas para la solución de los conflictos contradicen los métodos y los propósitos que propugna el Polo. El partido reconoce el legítimo derecho de los pueblos a la defensa de su integridad y supervivencia. El Polo promueve la movilización política y social de los ciudadanos y las ciudadanas por el logro de la plena vigencia de los derechos humanos, las garantías políticas y civiles y la emancipación social y humana. Es que nuestro proyecto político está tan vigente hoy que en esa mañana soleada en las escalinatas del Capitolio hace 6 años, cuando nos acercamos a suscribir el acuerdo fundacional. Como toda expresión política en Colombia que defiende esos caros principios que acabo de recordar, el Polo Democrático ha sufrido persecución ideológica y política, y contra nuestra organización se ha utilizado la exageración y la calumnia a través del poder descomunal de los medios de comunicación y del comportamiento abiertamente ilegal de algunos órganos del poder público. No lo digo para escapar de la responsabilidad política de nuestros errores de dirección y de elección al momento de escoger a nuestros representantes, sino para subrayar que la campaña desatada con motivo de ellos ha estado dirigida a convencer al pueblo colombiano que la izquierda es tan corrupta o más corrupta que los partidos tradicionales y sus herederos que han detentado el poder real en este país. Con ello nos quieren traspasar la responsabilidad por todas sus miserias
y esconder nuestros aciertos, que no son pocos, pues en nuestro cuarto de hora en Bogotá, con todos nuestros defectos, logramos construir una isla social en un mar neoliberal. Quienes estudiamos la historia sabemos muy bien la suerte que corrieron las expresiones más avanzadas del pensamiento y accionar político en cada etapa de nuestro desarrollo, desde los comuneros hasta el día de hoy. Uribe, quien decía que el Partido Liberal debía beber de las canteras del socialismo, cayó literalmente muerto a hachazos en las mismas gradas del Capitolio que sirvieron de marco para firmar la unidad del Polo. Gaitán, quien proclamaba que el hambre no era ni liberal ni conservadora, sino la misma carencia de un pueblo maltratado, fue asesinado para evitar que llegara a ganar las elecciones. Igual suerte corrió Jaime Pardo Leal cuando pasó del 30% en la favorabilidad de las encuestas, y la gloriosa Unión Patriótica, que surgió como un movimiento dentro del marco de un proceso formal de paz, fue eliminada a sangre y fuego, porque mostró que por la vía electoral la izquierda podía avanzar en consejos, asambleas, congreso y en las elecciones presidenciales con pasmosa facilidad. Desde el púlpito político y religioso se han alzado verdaderas arengas y cruzadas para catalogar las propuestas sociales de ahora y de entonces como proclamas del diablo que atentan contra tradición, familia y propiedad. Los críticos de cada época han visto y ven todavía en cada propuesta sobre la tierra para el que la trabaja, la educación laica, pública y gratuita, o los derechos de asociación y huelga de los trabajadores, la mano oculta de Lucifer que merece ser extirpada sin piedad por los supuestos peligros que quieren hacer creer representan para la sociedad. Los polistas, desde el momento mismo de nuestra irrupción en la escena nacional, hemos sentido el peso de esa tradicional represión política, ideológica y mediática, expresión por excelencia de la democracia recortada. La campaña fue aparentemente abortada cuando se descubrieron los célebres planes de las chuzadas. La Fiscalía develó la Operación Amazonas, denunciada con valor civil por el periodista Juan Gosaín, que más que chuzadas se trataba de un plan de provocaciones gubernamentales instrumentadas por los órganos de seguridad del Estado contra la oposición que representamos, pero también contra la Corte Suprema de Justicia, que osó investigar con firmeza y consecuencias nuestra denuncia de la parapolítica. Esta ofensiva se desbordó de tal manera que hace poco 3 fiscales de la República fueron destituidos porque estaban en la tarea esa sí diabólica de interceptar las comunicaciones de la presidenta del Polo Democrático Alternativo cuando ocupaba el cargo de secretaria de Gobierno de Bogotá. Todo eso forma parte de la Operación Amazonas, que tiene como la hidra a 1000 cabezas. Lo esencial de esa estrategia de acoso y acorralamiento consiste en pretender demostrar que la izquierda no se diferencia de las clases gobernantes tradicionales del país y que todos los días está a punto de disolverse en medio de divisiones y recusaciones. En base a eso anuncian en forma descarada y cínica que el Polo Democrático Alternativo está viviendo sus últimos días. Un respetable articulista incluso ha dicho que el Polo ya se disolvió. Yo vaticinaría que incluso de manera inconsciente está repitiendo lo que los arquitectos de las múltiples operaciones amazonas están promoviendo: la muerte de nuestro partido. Por eso se preguntan, y aún algunos entre nosotros mismos, en forma irreflexiva pero macabra, ¿cuánto tiempo le queda de vida al Polo Democrático Alternativo? Sin duda están pensando con el deseo. Desde este foro que comienza a deliberar con la presencia de la dirigencia nacional y regional de nuestro partido, quiero hacerle la siguiente pregunta a los voceros de los planes Amazonas. ¿Cuánto tiempo le queda de vida al capitalismo salvaje? ¿Cuánto
tiempo le queda de vida a los partidos que sostienen y alimentan al capitalismo más depravado, que da señales de muerte en toda Europa, en donde para salvar al sector financiero internacional han llegado al extremo de reducir los salarios, a la vez que ponerle verdaderas condenas tributarias a los pueblos europeos. Desde la España del señor Rajoy hasta la Francia del señor Sarkozy, pasando por la Italia del señor Berlusconi, ellos sí que se encuentran en un estado de postración, porque no tienen nada que brindarle a sus pueblos sino desocupación, represión y miseria. Y a quienes nos preguntan desde la vertiente de la ultraderecha que cuánto tiempo va a vivir el polo, les contestamos, les confirmamos y les reconfirmamos que nuestro partido no surgió como una veleidad de una izquierda candorosa. Surgió apenas hace 6 años para contribuir a organizar al pueblo colombiano y estimularlo a reclamar sus derechos y reconocer sus verdaderos intereses mediante la lucha por la toma del poder por las vías democráticas, civilistas y electorales, para construir una verdadera democracia pluralista, una democracia social, una democracia que le dé nacimiento a una república libre de ataduras monopólicas internacionales, que le dé nacimiento a la creación de una nueva sociedad que entienda los valores de la paz, la convivencia y la solidaridad democráticas entre todos y todas las colombianas. Hago mía la consigna que escucho en muchas partes cuando voy a las reuniones del Polo Democrático en las localidades de Bogotá y a lo largo y ancho del país. Y les digo con toda certeza, el polo es la unidad es la victoria, el polo triunfará. Quisiera aprovechar esta oportunidad cuando empieza este panel de proposición y discusión política e ideológica para expresar algunas inquietudes de carácter político e ideológico que se mueven alrededor de nuestra existencia y de nuestras perspectivas como partido. Vivimos una etapa que es necesario valorar en toda su complejidad y en toda su realidad. Durante el siglo XX corto, que corrió desde la Revolución Rusa hasta la caída del muro de Berlín, que tan magistralmente ha analizado el profesor Hobsbawm, las fuerzas de avanzada de los pueblos del mundo se planteaban como tarea conquistar la hegemonía en los medios de producción para el Estado con el objetivo de lograr una sociedad igualitaria. Se trataba de un objetivo ideológico, político y social de una enorme profundidad, pero hoy las experiencias vividas y los fracasos sufridos muestran que siendo ese un objetivo extraordinariamente altruista, no respondía a las realidades objetivas y a las posibilidades de las llamadas relaciones de producción. Nosotros no necesitamos ir a buscar los pensamientos orientales para hablar de ese tema. Podemos ir aquí cerca, a la Cuba revolucionaria de Fidel Castro. Ellos abrazaron con entusiasmo y honestidad revolucionaria la meta de centralizar el control de los medios de producción y avanzaron en el logro de objetivos no soñados en el continente suramericano en su momento, en materia de acceso universal a la alimentación, a la educación, a la salud, al empleo, al deporte, a la cultura. Pero hoy, después de recorrer más de 50 años en el poder, la revolución cubana ha abierto una etapa de apertura económica de enorme trascendencia para los pueblos que luchan por la justicia social. Se trata de una apertura económica que permite iniciar la presencia activa del sector privado
en la actividad económica y social del país. En este momento, en Cuba, ya se pueden crear empresas con una limitación del número de obreros, con lo que se espera dar un salto en la producción que permitirá darle sostenibilidad con una ampliada base material a las conquistas sociales de la isla revolucionaria. Es decir, nos encontramos ante un fenómeno nuevo. Después de haber recorrido un largo proceso revolucionario, se detienen, analizan los factores que inciden en la economía y consideran que es preciso contar con cierto incentivo privado bajo el control del Estado. Bajo este cambio aspiran a dar un salto en la industria turística del país y atraer a más de 3 millones de nuevos visitantes que le darán proyección a las extraordinarias conquistas sociales del poder popular en Cuba. Ya hay hoy en Cuba cientos de dueños de predios rurales y casas de habitación. Otro tema de discusión que quiero plantear en el foro es el de las formas de lucha. Colombia surgió hace medio siglo un movimiento armado guerrillero en condiciones políticas que es necesario evaluar y entender muy bien. Pero esas condiciones concretas, tanto en el plano internacional como en el interno, han cambiado radicalmente al punto que incluso el propio Fidel Castro acepta que se agotaron las posibilidades de conquistar el poder por la vía armada. Esta guerra, por doloroso que sea para algunos compañeros anímicamente identificados con ella, no tiene perspectivas de desarrollarse triunfalmente, lo que no quiere decir que los grupos armados guerrilleros hayan sido derrotados. Como necesidad histórica del momento, es necesario que los combatientes acepten la necesidad de la paz negociada, que sin duda les significará grandes sacrificios. Pero nosotros no le estamos haciendo la exigencia de la paz solamente a la guerrilla. La exigencia de la paz se la hacemos al establecimiento, se la hacemos a los actuales dirigentes del Estado colombiano con una acotación. Estamos convencidos de que la solución negociada al conflicto armado no puede ser militar, como tampoco la conquista del cambio social y democrático que propugnamos, en la cual nosotros y amplios sectores del pueblo colombiano tenemos mucho que decir y decidir desde la democracia civilista que defendemos. A quienes están combatiendo por el cambio con las armas, les decimos con profundo convencimiento civilista y humanista: nosotros sí vamos a hacer el cambio, pero mediante la movilización social y política por la vía electoral. Por eso y para eso, si a mí me preguntan cuál es la tarea política más importante de la izquierda democrática colombiana, yo les contestaría sin pensarlo 2 veces. La tarea más importante que tenemos los revolucionarios colombianos es la de conquistar una democracia plena, una democracia pluralista, una democracia social, una democracia económica que nos permita avanzar como país. En la lucha por esta democracia integral y verdadera cabe no solamente la izquierda, caben todos los colombianos y colombianas que están cansados y desencantados de la democracia restringida, los colombianos que sufren las consecuencias del capitalismo salvaje e insaciable que ha impedido el surgimiento de una vida digna para todos.
El Polo quiere aglutinar al 80% o más de la población para crear esa nueva democracia, para crear una nueva república, para crear una patria donde todos quepan, los obreros, los industriales identificados con los intereses nacionales, los campesinos pobres, los medianos, los ricos, que quisieran contribuir a la conquista de la seguridad alimentaria de nuestro país. En esta etapa, el objetivo central es la conquista de la democracia real, y esa es la tarea más revolucionaria que tenemos todos los colombianos de bien, porque significa conquistar la soberanía, frenar la monopolización de la vida económica y abrirle espacio a la vida social y política y cultural de todos y todas las colombianas. Significa producir más, pero repartir mejor. En la conquista de la democracia cabemos todos los que hemos luchado, luchamos, y los que lucharán por esa utopía que ensancha los horizontes de lo posible, la utopía de una Colombia sin violencia, donde podamos dedicar nuestros esfuerzos y los recursos naturales y de la producción a construir esa Colombia del tamaño de nuestros sueños, como rezaba en la pancarta que decoró nuestro primer Congreso Fundacional. Declaro instalado el Foro Ideológico Distrital, deseo éxitos en sus deliberaciones y les invito a que nos pongamos de pie para gritar y aclamar nuestro partido. El Polo